Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Vamos a comentar lo que pasa en Costa Rica este domingo. Lo que pasó en Costa Rica este domingo, hubo elecciones, fue la segunda vuelta presidencial. En la papeleta había dos nombres, el de José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional, el PLN. Figueres fue presidente de Costa Rica entre el año de 1994 y 98. Y por otro lado, Rodrigo Chávez, quien finalmente gana las elecciones, del Partido Progreso Social Democrático, un economista de carrera en el Banco Mundial, alguien que fue ministro de Hacienda por 6 meses del presidente Alvarado y que resulta electo con un discurso anti-establishment. Para analizar y para entender mejor lo que pasó el domingo en Costa Rica y lo que le espera a este país, tenemos a dos expertos. Desde Ciudad de Guatemala nos acompaña Eduardo Núñez, nuestro analista de cabecera hoy, y Stefano Catani, él es director de operaciones de Demolab y nos acompaña desde San José, Costa Rica. Bienvenidos a ambos. Entro contigo primero, Eduardo, para que nos ayudes a entender lo que pasa el domingo. Decía yo que percibimos un discurso anti-establishment en Rodrigo Chávez. Es un poco inusual para Costa Rica. ¿Cómo entender este resultado? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Edgar. Un placer estar acá y compartir también con Stefano esta conversación. Mira, sorpresivo en parte, pero en buena medida es una tendencia que era evidente desde hace bastante tiempo en el caso costarricense. Creo que si hubiera que decirlo en frases cortas, en Costa Rica también está instalada una demanda de cambio político. Esa demanda de cambio político está asociada fundamentalmente con el deterioro, por un lado, de la densidad institucional del Estado en términos de tener capacidades activas y efectivas de entregar bienes y servicios públicos de calidad. Eso se ve reflejado en una profundización notable de la desigualdad, tanto entre estratos sociales como a nivel territorial. El resultado electoral además lo muestra de una manera particularmente cruda. Y esa demanda social y política de cambio se ha venido manifestando fundamentalmente a lo largo del presente siglo. Ya en la elección que ganó don Luis Guillermo Solís, más de la mitad de la población costarricense ya no se sentía identificada con los partidos tradicionales, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Eso se repitió en la elección hace 4 años, en donde la gente ya ni siquiera consideró a ninguno de estos partidos en la segunda ronda, sino que se resolvió entre don Carlos Alvarado y don Fabricio Alvarado, partidos relativamente jóvenes y emergentes, y se consolida ahora. Entonces, es evidente que esa demanda está ahí y que la sociedad costarricense de manera mayoritaria está optando por esa vía. El otro elemento que me parece importante entender es que esa demanda de cambio está forzando una transición un poco incierta, hay que decir, en el sistema de partidos. Hemos pasado de un sistema bipartidista tradicional o clásico, ¿verdad?, donde 80% del electorado estaba estructurado en 2 grandes causales, digamos, en 2 grandes carriles político-partidarios, a una sociedad mayormente no identificada con los partidos y que apuesta por nuevas opciones, al punto de que pasamos a 25 partidos políticos con registro nacional para la contienda presidencial. Entonces, creo que lo que estamos viendo es eso. El triunfo de don Rodrigo es el triunfo de esa mayoría que demanda un cambio, que hace 4 años votó por don Carlos o por don Fabricio, ahora vota por don Rodrigo y por otros 20 y pico de candidatos, y castiga a los partidos tradicionales, en este caso específicamente al Partido Liberación Nacional. Claro, Stefano, desde fuera siempre se habla de que los mejores de la clase en la región son Uruguay y Costa Rica, democracias muy estables, con clases medias pues más o menos robustas, con estados de bienestar en términos de la región pues relativamente funcionales. ¿Cómo se sienten los ticos después de esta elección, tomando en cuenta también lo que nos contaba ya Eduardo? Claro, muchas gracias también por abrir el espacio para esta conversación tan importante. Como bien mencionaba Eduardo, realmente hay un descontento y una desconfianza del electorado hacia la clase política. Esto lo vemos reflejado no solo en las últimas elecciones, sino ya desde hace bastantes elecciones. Por ejemplo, desde las elecciones de don Óscar Arias Sánchez, en las que él solo fue electo por un 26% del padrón electoral. Luego don Luis Guillermo Solís, que fue electo únicamente por un 21% del padrón electoral. Y ahora vemos Carlos Alvarado, fue electo con menos de un 19% del padrón electoral. Y ahora don Rodrigo Chávez fue electo por menos de un 10% del padrón electoral. Esto muestra un claro descontento y un mensaje de protesta sumamente fuerte de parte de la población hacia la clase política por temas como usted mencionaba, por temas como corrupción, por temas como pobreza, temas que no han sido atendidos ya por bastantes décadas, y la población
ya no cree que si vota por una u otra opción, estos problemas vayan a ser resueltos. Yo no creo que sea justo achacarle esto a las costas. Hay un discurso muy fuerte en este momento tratando de achacar el resultado de las elecciones a las costas. Sin embargo, ahí creo que hay una trampa al interpretar los resultados, por ejemplo, de abstencionismo, porque vemos en las costas, por ejemplo, un abstencionismo del 54% en Punta Arenas, pero esto representa únicamente una población de 290,000 personas, a diferencia de un abstencionismo del 40% en San José, donde hay más de 1 millón de personas. Entonces, realmente, el abstencionismo se distribuye por todo el país y se da mayormente en barrios pobres, barrios que no ven, como les decía, sus necesidades atendidas diarias, donde, por ejemplo, hace una semana teníamos un desalojamiento de más de 1,000 personas en uno de los barrios más pobres de San José y no estaban ninguna institución para atajarlos del otro lado. Entonces, realmente existe un descontento enorme y creo que es de los retos más grandes que tiene Rodrigo Chávez durante los siguientes 4 años, realmente unificar al país, tender puentes y generar acuerdos realmente para lograr sacar al país adelante. Bueno, Eduardo, sobre esto del abstencionismo lo reconocía el propio Rodrigo Chávez en una entrevista en Teletica hace un par de días. Decía, sí, fue un mensaje muy claro. Llama también la atención, Eduardo, que el partido de gobierno no llega ni siquiera a segunda vuelta. Le va muy mal, no tiene ni siquiera, creo, representación en el Congreso. Es decir, si bien se probó por una opción joven hace 4 años, parece que otra vez los ticos vuelven a probar por otra cosa distinta. Es decir, no encuentra o parece no encontrar Costa Rica nuevamente digamos, el rumbo, ¿no? ¿Crees que hay una crisis más grande de la democracia costarricense? ¿Se puede hablar de una crisis de la democracia de Costa Rica o sería una exageración, Eduardo? Mira, yo no sé si hablar de crisis de la democracia, pero sí te podría decir que hay un agotamiento del diseño institucional en el cual se ha visto expresado el régimen democrático costarricense a partir fundamentalmente de la Asamblea Constituyente de 1949 y posterior a la Guerra Civil del 48. Y por supuesto, como pasa en buena parte de los países, no solo en América Latina, sino en el mundo, hay una pérdida de consensos básicos en torno a cuál es el rumbo, no solo del país, sino el rumbo, digamos, de la institucionalidad política. A final de cuentas, de lo que estamos viendo es que el mismo virus del malestar, que está presente con distintos grados de profundidad en distintas sociedades, el mismo virus del desencanto al que muy bien se refería Estefano, sin lugar a dudas, se ha instalado socialmente. Y ese virus, para decirlo de alguna manera, cuestiona el orden establecido. El drama que estamos enfrentando los costarricenses y las costarricenses es que a final de cuentas, los partidos históricos hacen muy poco por interpretar ese malestar y esa demanda de cambio y reformarse. Y las alternativas que surgen hacen muy poco por definirse a sí mismas como un proyecto político de futuro. Es decir, estamos en por eso hablaba yo de una transición incierta del sistema de partidos, en el sentido de que los partidos tradicionales no se reforman y adaptan, además de que hay que decir que hay muy pocos ejemplos de partidos tradicionales alrededor del mundo que hayan hecho buenas reformas o reformas exitosas. Pero las nuevas opciones políticas no cuajan, no se configuran con una mirada de futuro, con una mirada comprensiva de los problemas nacionales, con una identidad razonablemente establecida en términos ideológicos y programáticos, etc. Y eso entonces sí nos plantea una dificultad que puede derivar hacia adelante en una crisis, y es que si la demanda social de cambio y la demanda política de cambio no es satisfecha por las alternativas nuevas que la sociedad costarricense está buscando, lo que vamos a ver es una profundización del desapego y la deserción de la sociedad hacia la política, hacia el estado de bienestar y hacia la democracia en su conjunto, que es una tendencia también global que estamos viendo. Y este es el cuidado clave que hay en este momento. Y por eso es tan importante el tono del mensaje del presidente electo. Después de una segunda vuelta muy polarizada, como la definió don Oscar Arias, más una pelea de gallos que un debate, digamos, sobre el futuro del país. No sé si es la expresión más feliz, pero fue una expresión que más o menos reflejó el estado anímico que había. Bueno, el presidente decide bajar los decibeles de la confrontación, por lo menos en términos de narrativas, y se presenta como un presidente que busca el diálogo. Claro. Y eso me parece que es en parte muy costarricense, para decirlo de alguna manera, pero lo otro en términos prácticos es un reconocimiento efectivo de realidad. Claro. O sea, tenés una bancada minoritaria, tenés una asamblea con 6 fuerzas políticas,
tenés un partido de muy reciente creación, careces de cuadros estructurados para poder gobernar, necesitas tender puentes y configurar este gobierno como un gobierno de unidad que llame a las distintas fuerzas a acuerdos políticos sustantivos. Claro, Estefano, en ese sentido, digamos, la Asamblea, él tiene 10 diputados de 57 en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo visualizás que va a ser ese gobierno de Chávez? ¿Cómo se va a poner de acuerdo? ¿Cómo crees que van a reaccionar los partidos tradicionales? El PLN tendrá mayoría, bueno, me refiero que la bancada más grande. ¿Cómo visualizamos esa dinámica? Claro. Bueno, yo creo que aquí es clave justamente lo que mencionaba Eduardo, de cómo ha bajado Rodrigo Chávez su tono. De hecho, ayer se reunió con el ex candidato José María Figueres, con su fórmula presidencial, con doña Laura Arguedas y don Álvaro Ramírez, y más tarde anunciaron la bancada de Liberación Nacional que existía o estaba sobre la mesa la posibilidad de postular a don Rodrigo Arias, quien pertenece a esta fracción, a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Yo leo esto como un acuerdo sumamente positivo, un acuerdo en el que Chávez está dispuesto a trabajar con otras figuras políticas para justamente eso. Él entiende perfectamente que tiene una bancada minoritaria, que tiene una bancada con la que no puede avanzar realmente con los proyectos de ley que tiene en su plan de gobierno, y en ese sentido está desde ya tendiendo los puentes, como por ejemplo la bancada más grande como Liberación Nacional, para crear esa gobernabilidad que es tan necesaria y de la que habló por primera vez, de hecho, don José María Figueres en su gobierno 94, para retomar realmente el rumbo de desarrollo en Costa Rica. Eduardo, me llama la atención que una de las propuestas de Rodrigo Chávez va a ser, o fue más bien, aumentar el gasto social, pero al mismo tiempo tiene que implementar una reforma fiscal que ya se aprobó, que de alguna forma lo que pide es recortar gasto público. Me sorprende, en Costa Rica la mitad de los ingresos del Estado se van en salarios de funcionarios. ¿Cómo le va a hacer Chávez para hacer malabares, equilibrar el presupuesto, responder a las demandas ciudadanas? ¿Tiene alguna posibilidad y sobre todo, Eduardo, tiene algún plan claro para lograrlo? Bueno, yo te diría que llámese ahora don Rodrigo Chávez, que ganó la elección, hubiera sido don José María Figueres, tiene una agenda política muy compleja. Costa Rica se ha vuelto, al tenor de la época, una sociedad muy difícil de gobernar, es un país difícil de gobernar. Es un país, hace muchos años una revista mexicana, creo que fue Proceso, si no me equivoco, allá por los años 90, hizo una serie de reportajes sobre países de América Latina, y cuando hizo el de Costa Rica, definió a Costa Rica en su portada como el país que siempre había seguido el amplio camino del centro. Era la manera en que lo definía. Era un país que no se definía por extremos, sino por tratar de caminar por la vía, digamos, de los reformismos en sus expresiones ideológicas históricas. Bueno, esa Costa Rica no es la de hoy. Nuestra Costa Rica no es solo socialmente más desigual, socioeconómicamente mucho más desigual, con una clase media mucho más delgada de lo que lo fue en el pasado, sino que además es una sociedad mucho más fragmentada, mucho más contradictoria y mucho más polarizada. Gestionar la expectativa de cambio de una sociedad fragmentada y polarizada es un desafío para cualquiera que llegue. Y lo va a hacer particularmente para un presidente, insisto, con un partido nuevo y que no ha logrado aglutinar un equipo que le permita conducir el gobierno en términos sustantivos. Y precisamente este tipo de planteamiento como el que vos haces, cómo hablar de aumentar efectivamente el gasto social para mejorar nuevamente la calidad de servicios públicos estratégicos, que es una demanda social establecida, versus la necesidad de un equilibrio fiscal derivado, tener el segundo déficit fiscal más grande de América Central y uno de los más altos de América Latina, con un acuerdo razonablemente rígido, aunque favorable, con el Fondo Monetario Internacional, es una de esas fórmulas, digamos, difíciles de equilibrar que tiene por delante don Rodrigo. La pregunta que probablemente todos nos hagamos es si él, que es un hombre muy preparado académicamente, con una larga trayectoria en el sistema financiero internacional, pero de reciente llegada o de reciente regreso a Costa Rica, tiene el diagnóstico a profundidad sobre la situación del aparato institucional del Estado y sobre las condiciones socioeconómicas y políticas del país para poder proponer las 2 o 3 cosas que hay que proponer en términos de lo que sería una agenda de concertación política y social que garantice darle viabilidad a su agenda de futuro y a la agenda de reformas
que demanda la sociedad costarricense. Para ir cerrando, Estefano, tu visión de lo que puede ser el gobierno de Chávez, y añado un elemento que les mencioné antes. Me llama la atención que Costa Rica haya estado tan presente la corrupción como un problema. El 18% de encuestados respondió que es el problema más importante de Costa Rica. ¿Cómo ha cambiado este concepto, ¿no? Nosotros desde el Triángulo Norte vemos Costa Rica con envidia. Sí, la corrupción hay, pero no es tan grande como en nuestros países. ¿Por qué es ahora un tema y cómo crees que lo va a abordar Rodrigo Chávez? Claro. Bueno, el tema de la corrupción sí viene acrecentándose desde por lo menos los 2000, con casos de corrupción que han terminado con presidentes de la República, inclusive en la cárcel. En el gobierno de, por ejemplo, de Guillermo Solís tuvimos el cementazo, un caso que fue sumamente mediático en Costa Rica. Durante el gobierno de don Carlos Alvarado tuvimos casos como, por ejemplo, el de la UPAD, que fue ahí un caso un poco desclarecido, y casos que no estaban directamente relacionados al gobierno de turno, como fue, por ejemplo, el caso Diamante, en el que salieron culpables un montón de alcaldes de Liberación Nacional mayoritariamente. Entonces realmente los partidos tradicionales, todos en este momento tienen cola que les majen, todos en este momento, ninguno puede levantar la bandera de la anticorrupción. Tengo que decirlo, el mismo gobierno, el mismo Chávez está llegando ya al gobierno con varios cuestionamientos, inclusive causas abiertas por estructuras paralelas de financiamiento. Entonces realmente esto es un problema estructural, es un problema sistemático. Yo no creo que una sola persona pueda abogarse el combatir la corrupción, sino que tiene que ser una agenda país que desde los diferentes poderes del Estado se lleve adelante para recuperar esta confianza del electorado costarricense. Pues muchas gracias a Eduardo Núñez desde Ciudad de Guatemala y a Estefano Catani desde San José, Costa Rica, para ayudarnos a entender lo que pasó en las elecciones de Costa Rica y lo que se les viene. Muchísimas gracias a ustedes y también al público por su atención. Hasta aquí el debate en Razón de Estado.